Y ahora vamos a ir directamente a conocer qué pasó en el mundo en el año 2010, empezando primero por las tendencias a nivel global, para luego entrar directamente en Latinoamérica. A nivel mundial, hoy en día somos más de 1.300 millones de personas que estamos conectados a Internet. Siempre en la audiencia que nosotros medimos como Comscore, es decir, personas mayores de 15 años que acceden a Internet desde el hogar o desde la oficina, desde el trabajo. 1.300 millones de personas. Eso significó un aumento del 8%. Cuando nos fijamos cuáles son las regiones del mundo que han sido las que han impulsado este crecimiento, vemos que Latinoamérica destaca dentro del aspecto mundial. Siguiendo solamente África y Medio Oriente, Latinoamérica lidera el crecimiento mundial con un aumento del 15%, lo que nos permite encumbrarnos por sobre los 100 millones de personas conectados a Internet. Esto, gracias también a la penetración de banda ancha, potenciado por el hecho de contar con una población muy joven y por una gran migración del uso de ambientes compartidos a conexiones de hogar y oficina, solamente augura un futuro muy prometedor para la región. Cuando vemos qué sucede a nivel mundial, vemos que hay países que van tomando un nivel de liderazgo importante. Vemos que China lidera la cantidad de visitantes a nivel global, y vemos que de alguna forma Estados Unidos y los países desarrollados han ido quedando con crecimientos más bien estables en los últimos años, y son los países emergentes, como China, Rusia y Brasil, quienes han experimentado tasas francamente impresionantes de crecimiento. En el caso de Brasil vemos un crecimiento de más del 20%, con lo cual ya llegamos a 40 millones de personas conectadas a Internet, nuevamente en este grupo de audiencias mayor de 15. Esto obviamente nos permite tener grandes expectativas respecto a lo que va a ser la región, las audiencias de la región, porque en la medida que tengamos más visitantes, la posibilidad de monetizar estas audiencias, de entregar contenidos de mayor valor agregado, son cada vez más interesantes a nivel de modelos de negocio. Solamente para tener una idea del potencial de Brasil, es que representa hoy día 1/3 de toda la audiencia de Latinoamérica, y como ven en este gráfico se encumbra entre los países que lideran la audiencia a nivel global. Ahora, para entender realmente qué es lo que las personas están haciendo, es decir, cuáles son los contenidos, cuáles son los modelos de negocio que han llevado a este crecimiento, vemos que en particular el caso de las fotos ha tenido un crecimiento explosivo respecto del año pasado, y también downloads. Es decir, estamos viendo que la importancia de las redes sociales, pese a que crecieron un 4%, en la forma en que nosotros estamos interactuando con Internet, van ganando cada vez más fuerza. El tema de las fotos claramente está facilitado por la interacción en redes sociales, y también está facilitado por el hecho de contar hoy con teléfonos inteligentes que cuentan con cámaras digitales y un mayor acceso a todo lo que es la digitalización de las fotos. El tema de search, de búsqueda, sigue siendo una forma muy importante en la cual nosotros navegamos en Internet y la forma en la cual nosotros encontramos productos. Pese a que uno podría pensar en un mercado en madurez, con ya un 80% en alcance en el año 2009, vemos aún un crecimiento que llega al 85% de alcance en este año, y con un crecimiento del 5% respecto del año anterior. Hay ciertas categorías que llaman la atención, uno podría pensar que están en un nivel de madurez mayor. Vemos el caso de deportes, vemos el caso de travel, incluso a nivel de mensajería instantánea, a nivel mundial, no tienen crecimiento, algunos tienen decrecimiento, y de alguna manera nos hace pensar que está cambiando la forma en que los usuarios hacen uso de la información. No es que no exista interés en estos contenidos, sino que lo más probable es que la forma de consumir estos contenidos va cambiando, y nuevamente las redes sociales van tomando
un rol más protagónico en la forma en que nosotros vivimos Internet. Cuando vemos luego a nivel de participación de tiempo, por supuesto que nuevamente las redes sociales toman una importancia gigante. Vemos que Instant Messengers va teniendo una caída en términos del tiempo destinado, pero nuevamente en términos de la comunicación se mantiene a nivel de tiempo total, tiempo de permanencia, va creciendo. Es solamente la forma o el medio a través del cual nosotros nos vamos comunicando y que va variando en el tiempo. Fíjense por favor en el dato de email, que es un dato clásico en términos de cómo nosotros nos comunicamos. Va bajando el mail de un 7,2 a un 6,6%. En algunas encuestas realizadas hemos tenido el feedback que algunas personas al comunicarse con amigos, con familia, les parece de mala educación comunicarse a través del correo electrónico y lo hacen a través de sus redes sociales o a través del instant messaging. Entonces va cambiando la forma de comunicarnos, pero el tiempo destinado a nuestro medio digital va creciendo día a día. Entremos directamente en lo que se refiere a la audiencia en Internet en América Latina. Como vimos, hay un crecimiento significativo en la región y cuando vamos a ver mercado a mercado, vemos que por segundo año consecutivo Colombia toma la delantera junto a Venezuela en términos de crecimiento absoluto. Pero vemos que el caso de Brasil, con un crecimiento del 20%, nos lleva a que este país representa un poco más de un tercio, de la población total de la región. Vemos casos como México, que es un mercado bastante grande, que ha tenido un crecimiento del 21% pese al nivel de estabilidad del mercado en términos de su audiencia y composición etaria. Vemos que Argentina y Chile y Puerto Rico también dentro de esta categoría tienen crecimientos menores y vamos a ver inmediatamente por qué se da esta situación. Ahondando un poco más en Brasil, nosotros compartimos hace un minuto atrás la cifra de 40 millones de internautas. Sin embargo, ya para el mercado de Brasil estamos pudiendo medir audiencia de mayores de 6 años, con lo cual la estimación actual es de 45 millones de internautas. Pero cuando extendemos este universo al total de la población, vale decir, salimos de 15 a más, sino que hacemos una proyección del universo total, llegamos a superar los 77 millones de internautas, el nivel de número total superior a la población de Francia y Reino Unido, lo cual es bastante impresionante. En términos del tiempo que estamos destinando al medio, y el gráfico que está a su derecha, vemos que a nivel de horas totales, el promedio mundial está en 22,4 horas. Brasil, México, Argentina y Perú están superando el promedio mundial, lo cual obviamente, sumado a las tasas de alto crecimiento de estos mercados, nos hace entender que este medio es un medio tremendamente potente para poder comunicarnos con estas audiencias. Las audiencias están online, están consumiendo el medio en términos de tiempo dedicado y al mismo tiempo están generando un grado mayor de penetración y de cobertura. Cuando vemos los motivos que llevan a este crecimiento, nos damos cuenta que Latinoamérica tiene un futuro muy promisorio. Nuestra población es evidentemente joven. Si nos comparamos contra el promedio mundial, vemos que América Latina tiene un 62% de su audiencia que va a menor de 34 años, mientras que a nivel global ese número es un 53%. Es decir, hay una población joven que está impulsando el crecimiento de este medio, y luego cuando vemos el análisis país a país, nos permite entender un poco mejor el por qué en países como Argentina, Chile y Puerto Rico la tasa de crecimiento se asemeja un poco más al crecimiento mundial, al crecimiento promedio mundial. Y vemos que en otros países una composición
etaria más joven, como en el caso de México hace un segundo atrás, hablábamos del liderazgo de Colombia y de la situación de Brasil. Vemos cómo esta audiencia joven está impulsando el crecimiento de Internet y, ¿por qué no?, impulsando el crecimiento y el consumo de ciertos formatos verticales que están siendo cada vez más importantes en términos de modelos de negocio. Cuando vemos en términos de el consumo de horas de esta audiencia, vemos que nuestros usuarios jóvenes, vale decir, los que están entre 15 y 24 años, lideran por lejos en términos de horas de consumo respecto a todas las otras categorías y al consumo mundial. Sin embargo, cuando vemos este análisis a nivel de promedio mundial, vemos que esta situación no es exactamente la misma en otros países. Cuando vemos a nivel de promedio, vemos que 45 a 54 años es la categoría que lidera el consumo, el tiempo online, promedio por edad, mientras que en Latinoamérica nosotros estamos principalmente viendo una categoría de 15 a 24. Dato interesante. En nuestra exposición del año pasado veíamos cosas como que el consumo de juegos online era una categoría que estaba tomando cada vez más importancia en términos de tiempo dedicado, pero también llamaba la atención que los usuarios de 35, 44 años eran los que más utilizaban esta categoría. Por lo tanto, ha habido cambios en términos de la composición, el tiempo, los contenidos, y es parte de lo que vamos a ver en unos minutos más dentro de esta misma presentación. ¿Cuáles son las formas en las cuales nosotros utilizamos Internet y cómo de alguna forma Latinoamérica se va diferenciando respecto del resto del mundo? Esta gráfica que ustedes están viendo acá se refiere al alcance de categorías clave, vale decir, de 100 personas, ¿cuántas personas navegan en sitios que caen dentro de estas categorías? Vemos que el caso de redes sociales, eso es un mercado que ya alcanza un nivel de alcance del 88%, sigue creciendo. Comparado con el resto del mundo, vemos que Latinoamérica tiene un 25% más de alcance en términos de redes sociales que el resto del mundo. El email sigue siendo importante, y acá hay una gran diferencia, y se refiere a la mensajería instantánea. Si ustedes pueden apreciar el gráfico a mano izquierda, ven que hay un 68% de alcance versus un 35% a nivel mundial. Es decir, nosotros seguimos utilizando la mensajería instantánea como una forma preferente de comunicarnos. Lo mismo sucede con el mail, que está con un 76% de alcance versus un 63%. Lo que también confirma algo que hablamos el año pasado en esta misma charla, respecto de cómo nosotros los latinoamericanos nos comunicamos y por qué no es una forma más económica de poder llegar con un mensaje a las personas a las cuales queremos contactar. Vemos que también a nivel de fotos, que era una categoría que había tenido un crecimiento enorme a nivel global, nosotros también vamos liderando respecto del resto de la región, lo cual tiene alguna relación con redes sociales. Hoy día estamos compartiendo fotografías en las redes sociales y por supuesto que ese crecimiento y ese alcance impacta directamente en esta categoría de fotos. Luego vemos otras categorías, como el caso de finanzas, como el caso de viajes y automotrices, donde América Latina está un poco retrasada respecto del resto del mundo a nivel de promedio mundial. Por lo tanto, ahí hay grandes oportunidades también de crecimiento, en la medida que las audiencias van madurando, en la medida que las audiencias van teniendo mayores recursos para invertir. Vamos a compartir en unos minutos más algunos datos interesantes respecto de retail y respecto a una encuesta que realizamos en Latinoamérica, para entender realmente dónde hay un potencial de crecimiento en estas áreas. Vamos a ver ahora por categorías. Vamos a tratar de entender un poco mejor cómo se están comportando cada una de las categorías verticales. Sin tratar de ser repetitivo, las redes sociales llegaron a un 88%
de alcance, y en la forma en que nosotros nos comunicamos, en la forma en que nosotros experimentamos Internet, las redes sociales son un punto central. Si se fijan, este 88% de penetración está prácticamente igualado a lo que sucede en Norteamérica. Y vemos que a nivel de países, en general, la tasa es bastante pareja. Desde el 85 hasta el 91%, vemos que el nivel de penetración, alcance de las redes sociales es prácticamente transversal en nuestra región. A nivel de crecimiento de sitios, de redes sociales y de audiencias, vemos que nosotros hemos aumentado en Latinoamérica un 7%, mientras que el resto del mundo lo hizo a un 4%. Entrando en detalle respecto a qué redes sociales y qué forma nosotros nos comunicamos, creo que este dato que estamos compartiendo es sumamente interesante. Si bien es cierto a nivel de audiencia total, estos países no son los países con mayor audiencia. Sí tenemos que a nivel de usuarios de Facebook, a nivel de alcance, tenemos 4 mercados latinoamericanos, 6 mercados latinoamericanos dentro de los 15 que están dentro del top. Esto obviamente es una demostración de cómo estas redes sociales también van integrando en nuestra forma de navegar. Y quizá habría perfectamente más, por lo menos uno más, si no fuera porque en el caso de Brasil se da una gran excepción a la regla, donde Orkut sigue siendo la red social más utilizada para navegar, pero Facebook está creciendo a tasas agigantadas, y lo que se observa en las redes sociales es que las barreras de salida son bastante grandes. Por lo tanto, una vez que uno ya está compartiendo información con amigos, solamente se genera una mayor y mayor comunicación y una mayor tasa de ingreso de personas conocidas. Por lo tanto, la tendencia de crecimiento de esta red social en particular debería ser un incremento en el tiempo. Vamos a ver qué sucede con Twitter. Y en el caso de Twitter, nosotros vemos una particularidad. Parece importante mencionar que lo que nosotros medimos en este caso es la audiencia que navega en Twitter a través del computador. Por lo tanto, estamos excluyendo dentro de este alcance a todos los usuarios de Twitter que lo utilizan a través de sus teléfonos móviles. Como sabemos, esta red social es sumamente importante, está casi hecha para la utilización a través de telefonía móvil. En el caso de Twitter, vemos que el liderazgo dentro del mundo en realidad es dado por Brasil y Venezuela. Cuando hicimos un análisis hacia finales del año pasado respecto a esta red social, vimos que había ciertos factores que habían gatillado el crecimiento de Twitter. En el caso de Brasil y Venezuela, vimos que procesos políticos estaban impulsando el uso de Twitter. La elección de presidente en Brasil, la situación interna de Venezuela, nos llevaban a concluir que esta red social es preeminente en situaciones en las cuales hay que comunicar rápidamente ciertos contenidos, y vimos el impacto y el crecimiento que tuvo. Hoy en día, desgraciadamente, la situación de Japón, la situación en los países del Medio Oriente, hace pensar que vamos a tener grandes crecimientos en esta red social. Y por supuesto que vamos a poder compartir esta información con ustedes en un próximo update de la situación digital del mundo. Pero muy interesante para tener en cuenta qué va a pasar con Twitter en estos países. Compartimos hace unos minutos atrás respecto de la categoría de fotos y vemos que en Latinoamérica este crecimiento del 27% nos permite alcanzar prácticamente a Europa en términos de alcance, y vemos que esta situación nos permite superar a lo que fue el promedio mundial. ¿Qué es lo que está impactando en esto, influyendo en esto? Dos aspectos que compartimos hace un minuto. Primero, el compartir fotografías es una componente clave, vivencial de nuestra experiencia en redes sociales. Y segundo, el mayor acceso a cámaras digitales y a cámaras en nuestros teléfonos móviles hace que obviamente esto sea una forma muy fácil de comunicar contenidos, situaciones, y que obviamente
nos ha cambiado la forma en que nosotros navegamos y compartimos contenidos. El hecho de que contemos con una población más joven que el resto del mundo también ayuda a que esta tendencia vaya creciendo en el tiempo. Vemos ahora país a país y vemos que tenemos un crecimiento muy importante en el caso de México en particular y de Argentina. Datos de Perú los comenzamos a publicar a partir del año 2010, así que esperemos ya en el próximo update poder compartir información de crecimiento año a año del mercado de Perú. Vamos a la información de mensajería instantánea. Les recuerdo que lo que estamos viendo es qué sucede en cada una de las categorías verticales. Antes vimos una información general a nivel global, información general a nivel de Latinoamérica, y ahora lo que estamos recorriendo es qué sucede en cada una de las categorías verticales de interés. Vimos que a nivel de mensajería instantánea, el mundo había tenido un decrecimiento. El decrecimiento que vemos en esta gráfica es de un 15%. Pero cuando vemos la situación en Latinoamérica, pese a que a nivel del alcance se puede haber dado un cierto decrecimiento, vemos que todavía a nivel de alcance total, Latinoamérica está en el 68%, duplicando al alcance global del 24%. Comparamos contra países del Asia Pacífico con un 18,7%, nos hacen concluir también que la importancia de la telefonía móvil en los países de Asia Pacífico es más relevante que en Latinoamérica aún. Y la mensajería instantánea se está utilizando en gran medida a través de la telefonía móvil. En América Latina seguimos utilizando, como ven a nivel de alcance, seguimos utilizando mucho la mensajería instantánea, pero poco a poco va en retirada y van ganando espacio otras formas de comunicarnos de forma instantánea. Ahora, otra categoría vertical es retail. El año pasado, cuando hicimos esta misma presentación, vimos que en nuestra categoría sigue siendo bastante inferior el alcance respecto a países más desarrollados en Norteamérica y en Europa. Estamos prácticamente en el promedio mundial, y si vemos a nivel de los distintos países de Latinoamérica, vemos que Brasil destaca en términos de su alcance, pero aún por debajo del promedio de Europa y muy por debajo del promedio de Norteamérica. Es decir, acá tenemos un potencial de crecimiento bastante grande, y vamos a ver más adelante que hay algunos aspectos en la forma en que estamos aproximándonos al retail que permiten prever que esta categoría va a tener un crecimiento muy importante en el tiempo. Nosotros realizamos una encuesta en distintos países de la región, y entre las preguntas que realizamos era, si bien es cierto, a nivel de compra, retail todavía está en su infancia, ¿qué tan importante es el retail o los sitios de comercio electrónico al momento de tomar una decisión de compra? Es decir, puedo ir a la tienda física, pero independiente de eso, me informé a través de Internet o fue finalmente un impulsor, un driver que me llevó a realizar la compra. Y podemos ver que en esta encuesta, en todos los países, está por sobre el 85% la importancia de Internet al momento de tomar una decisión de compra. Vale decir, estamos solo a un paso de poder realizar la decisión de compra en el sitio web, y obviamente hay ciertos factores que hacen que esta decisión sea más difícil. Hay aspectos operacionales como el delivery o aspectos de medios de pago que poco a poco van ganando fuerza, vamos ganando confianza en los distintos medios de pago, y eso obviamente va a permitir que esta categoría crezca y crezca en el tiempo, probablemente hasta aproximarse primero al promedio global y segundo a los países de Europa, desarrollados de Europa y los Estados Unidos. Cuando vemos las subcategorías de retail, vemos que esta misma tendencia, esta misma situación, quizás se acentúa. Es decir, estamos muy por debajo del promedio mundial cuando vemos cada una de las categorías. Este es un gráfico que por lo menos a mí me llama la atención, es una información que me llama la atención.
porque ustedes pueden ver y prácticamente sin ninguna excepción, salvo quizá en el caso de Consumer Electronics, estamos prácticamente en el nivel de promedio, estamos muy por debajo. Tickets, juguetes, accesorios, donde vean, hay un promedio bastante más bajo en términos de alcance de las categorías. Luego, tratamos de entender en esta misma encuesta que realizamos, qué está pasando con los sitios locales de retail. Es decir, cómo los usuarios estaban catalogando a sus propios sitios de compra versus los sitios internacionales. Y vemos que en general, salvo la excepción de Brasil y en cierta medida Argentina, en general la respuesta fue bastante crítica respecto de los sitios locales de compra, al compararlos con sitios internacionales. Vemos que en el caso de Chile y Perú, fueron menos proclives a considerar sus sitios de compra locales como sitios excelentes o muy buenos. Por lo tanto, ahí también hay espacio para mejorar y para ir creciendo y para ir generando las condiciones necesarias para que el retail de la región logre despegar. Y esto probablemente dentro de la categoría fue el caso más emblemático dentro de la categoría de retail. Los sitios de compra en grupo que se han desplegado con gran intensidad en Latinoamérica han ido creciendo fuertemente. Vemos aquí el caso de Groupon en Estados Unidos durante el año 2010. Ustedes pueden ver que el crecimiento de Groupon superó el 500%, es decir, tenemos un 711% de crecimiento desde diciembre hasta diciembre, lo que muestra que esta categoría, en la forma en que nosotros estamos aproximándonos al retail, es sumamente conveniente, ha sido muy bien acogida en Latinoamérica. Y si vemos a nivel de alcance, Argentina es el mercado principal de Groupon. Uno de cada 5 usuarios web están visitando los sitios de Groupon. Ahora, esto va a seguir creciendo en el tiempo. Vemos que el alcance de Brasil, por ejemplo, tiene cierto está dentro de los principales mercados, todavía es pequeño, como un 6%. Tiene un potencial ahí de crecimiento de 4 veces y solamente quiere alcanzar a lo sucedido en Argentina. Por lo tanto, en el año 2011, y cuando hagamos algún tipo de recuento de lo sucedido hacia fines de año, probablemente vamos a ver que estos sitios de compra están siendo cada vez más relevantes y va a haber grandes novedades por lo tanto en la región. Vamos a ver otra categoría que es la categoría de la banca. Si bien es cierto, el nivel de penetración de la banca en Latinoamérica todavía es bajo, el crecimiento también lo fue. Uno debería esperar que el crecimiento en esta categoría fuese mayor. Vemos que estamos prácticamente a la mitad de alcance que en Estados Unidos, estamos 10 puntos más abajo que Europa, y estamos un poquito por sobre Asia Pacífico. Y nos aproximamos en este caso más al promedio mundial. Y vemos que efectivamente en el mundial el crecimiento de esta categoría no bien plana o nula. Acá queda bastante por hacer. Primero, a nivel de bancarización de los internautas o bancarización de la población en general, en Latinoamérica nuestra tasa no es alta respecto al promedio mundial. Y en la medida que los bancos vayan ofreciendo mayores productos, mayor facilidad de acceso a información y a distintos productos, vamos a ver tasas de crecimiento mayor. Creo que en los números que estamos viendo nos estamos aproximando al promedio mundial, pero aún queda mucho por hacer. La banca tiene un gran crecimiento potencial en sus modelos de negocio online y es ahí donde deben aprovechar la población joven de Latinoamérica, los crecimientos que se están dando y la cantidad de tiempo que estamos destinando a consultar, a trabajar, a divertirnos en Internet, para también tener un espacio para poder utilizar lo que la banca online puede ofrecer, que es la comodidad de realizar transacciones y operaciones desde nuestro propio hogar. En términos de noticias, Latinoamérica sí tiene una posición
bastante interesante. Vemos que tanto a nivel de blogs como a nivel de sitios de noticias e información, estamos prácticamente a nivel de promedio global, y a nivel de blogs estamos muy por sobre el promedio y muy por sobre otras regiones. El consumo de noticias destaca principalmente en Argentina, lo vimos también en el State de Internet del año pasado. Y vemos que el consumo en estas categorías también está relacionado con el promedio de edad. Vemos que en mercados más maduros, como el caso de Chile y Argentina, el consumo de noticias e información es mayor. Vemos que hay buenas propuestas de valor dentro de los sitios y los publishers locales. En este caso, el consumir información local, en idioma español o portugués, facilita también el poder consumir esta información. Pero vemos que todavía estamos muy por debajo de Norteamérica. Un 80% lidera por lejos esta categoría. Y en Latinoamérica todavía estamos 24, 25 puntos por debajo de Norteamérica. Así que hay un gran potencial de crecimiento en esta categoría, y va a venir dado también por la población en la medida que vaya madurando, vaya creciendo en términos de edad. Vamos a ver que esta categoría también va a ir tomando cada vez más fuerza y más preeminencia. En el caso de deportes, la verdad que se da un caso bastante emblemático, porque el año pasado fue un año muy especial. Tuvimos la Copa del Mundo, el Mundial del Fútbol, y los latinoamericanos en general nos caracterizamos por ser fanáticos del fútbol. Por lo tanto, lo que nosotros esperábamos en realidad es una tasa de crecimiento mayor que la que se experimentó. Pero, obviamente, habrá que ver las estadísticas que nos va arrojando el resto del año. Tenemos la Copa América este año. Así que los eventos deportivos nos traen bastante oportunidad de ir viendo el crecimiento de esta categoría vertical, que también entra con noticias, nos permite informarnos de forma inmediata de lo que está sucediendo. Cuando vemos a nivel de tráfico específico en la categoría, obviamente vemos que existió un pic en el mes de junio cuando fue el Mundial. Y este aumento se mantuvo en parte, pero luego fue decreciendo en el resto del año. Estábamos viendo datos prácticamente hasta el mes de enero del año 2011 para hacer este análisis. Y son los aspectos que nos define también a los latinoamericanos, y es la forma en que nosotros estamos utilizando la web para entretenernos. En ese sentido, el nivel de alcance de los entretenimiento en Latinoamérica es mayor que el promedio mundial, es mayor que Asia Pacífico, y aquí sí nos estamos aproximando tanto a Europa como a Norteamérica. El crecimiento fue bastante similar al crecimiento que se dio a nivel mundial, y eso también se explica porque la tasa de alcance que tenemos a nivel del promedio del 81,6% ya es una tasa de alcance bastante madura. Por lo tanto, es esperar que los latinoamericanos sigan utilizando este medio, este canal vertical, pero las tasas de crecimiento no deberían ser grandes tasas de crecimiento, pero ya tenemos 4 de cada 5 usuarios web están visitando algún otro sitio de entretenimiento. Y obviamente dentro del entretenimiento tenemos ciertas categorías que son súper importantes. Vemos el tema de multimedia, música, como categorías donde nosotros los latinoamericanos estamos por sobre el promedio mundial. Y esto también debería tener un grado de crecimiento mayor en la medida que sea más fácil para nosotros poder consumir esta información. En la medida que podemos consumir estos contenidos utilizando banda ancha, en la medida que podamos consumir estos contenidos desde nuestro hogar o desde lugares más cómodos de navegación, vamos a ver que dado que nosotros asignamos gran importancia al entretenimiento online, esta categorías específicas como multimedia, música y televisión deberían tener tasas de crecimiento cada vez mayores y tasas de alcance cada vez mayores, probablemente hasta llegar al promedio del 80%, 85%, que son los niveles de alcance de la categoría
en general. En la medida que nosotros vamos utilizando esta categoría de entretenimiento con mayor frecuencia, vamos pasando más tiempo viendo videos y vamos pasando más tiempo generando oportunidades, generando a través de la audiencia que visita estas categorías oportunidades de negocios para los creadores de contenido, para los anunciantes. Y si vemos que a nivel de promedio por hora, Latinoamérica está muy por debajo de los Estados Unidos, que con 15,7 horas es la región que tiene mayor consumo de este medio. Vemos que obviamente este potencial está ahí para desarrollar. Es decir, el entretenimiento, el video y todas las categorías que nos permitan transmitir contenidos de alta definición tendrán tasas de crecimiento cada vez mayores en el tiempo, repito, a medida que tengamos una forma más fácil de entregar la información, banda ancha siendo la forma preferente. Y por último, vamos a ver una categoría que vimos que era sumamente importante en términos de cómo nosotros navegamos y utilizamos la Internet, que es el tema de la búsqueda. Nosotros los latinoamericanos somos los que mayor utilizamos la búsqueda, el search, y vemos que a nivel de millones de búsquedas, obviamente las cifras son enormes, pero a nivel de promedio, en Latinoamérica estamos por encima del promedio. Cuando queremos ver este análisis a nivel de país, vemos acá destacados los casos de Perú, Venezuela, Argentina, Colombia, México, en cantidad de búsquedas. Ustedes pueden ver ahí que cada uno de los números que veíamos a nivel de región en general se ven abiertos ahora por país, por lo cual esta categoría que ha generado el modelo de negocios de Google es sumamente importante en la forma en que nosotros nos enfrentamos a Internet. Grandes modelos de negocios se están desarrollando asociados a esto, saliendo del buscador puro a generar modelos que permitan buscar en distintos aparatos y nos permitan llegar a la información de forma mucho más fácil. Con esto terminamos esta presentación. Espero que haya sido de vuestro interés. Una grabación de este webinar va a estar disponible en nuestra página web. Y para las preguntas, pueden enviar un email a prensa@comscore.com. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a todos ustedes por asistir al webinar de hoy. Como les mencionó Alejandro, pueden compartir, pueden escribir sus preguntas en la pantalla de la mano derecha del tablero y después trataremos de contestar todas sus preguntas a través de email. Después de la presentación vamos a compartir una copia de todas las diapositivas con ustedes a través de email que será enviado en los próximos días. Si lo desea, Comscore estará feliz de hacer una cita para hablar con usted acerca de soluciones o cualquier tipo de información que necesiten para su propia situación de negocio. Y Comscore siempre está comprometido en ayudar a mejorar su negocio. Y en el futuro esperemos seguir ofreciendo la información de valor. Agradecemos nuevamente su participación. Disculpen, esperamos que tengan todos un buen día. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Gracias.